Continuamos. Y como cada semana, pues es hora de ver y de escuchar el trabajo excelente del periodista Ramón Alberto Garza, que presenta también cada semana vía Reporte Índigo. ¿Qué nos tiene preparados para este día? Pues vamos a escuchar. Un nuevo personaje cabalga en Los Pinos. Es el presidente solitario, un mandatario a quien la soledad de su despacho cada día le pesa más. El despertar a la nueva realidad política nacional después de las elecciones del 5 de julio está resultando un trago muy amargo para Felipe Calderón. Y es que quizá nunca antes un presidente mexicano post-revolucionario había tenido ante sí tantos malhechores. Son rufianes políticos, económicos y de seguridad, nacionales y extranjeros, que necesitará combatir o hacerlos sus aliados si desea llevar a buen término su sexenio. Confiando que cabalga en el potro blanco de su buena voluntad, el presidente enfrenta hoy una marcada ausencia de eficientes operadores políticos. Se le fueron los más cercanos y no existe capacidad de reemplazo. Los letreros de "Se busca" dominan la postería de la casa presidencial. El llano político es tan árido y los inseparables toros, los amigos que todavía cabalgan a su lado, lucen tan frágiles que el mandatario no termina de convencerse del rumbo que deberá dar a los urgentes cambios en el gabinete. Para colmo, el presidente padece una doble soledad por la rebelión interna en su convulsionado y fracturado partido. Un PAN que no acierta a reagruparse en torno al presidente después del golpe electoral, que les redujo a la mitad las balas de plata de las que disponen para disparar en el Congreso. Y los que podrían convertirse en aliados presidenciales en la lucha contra la crisis económica, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad y el narcotráfico, libran sus cruentas luchas y sus propios tiroteos. El PRI, el factor indispensable para consumar la última mitad de su administración, amenaza con fracturarse como consecuencia de la antropofagia política en el reparto del inmenso poder adquirido el 5 de julio, un duelo como el de 2003. Y el PRD todavía no se recupera del saqueo moral que le dejó la balacera de Iztapalapa con el trauma post-Juanito, que tiene un fuego cruzado de todos contra todos. Intentan salvar y conservar un botín que parece no traer mucho en las alforjas. Menos aún después del hallazgo postelectoral de que el hermano del gobernador perredista, Leonel Godoy, está al servicio del cártel de la familia. La soledad es más dolorosa todavía cuando se cuentan los cadáveres de policías y soldados que caen abatidos en el campo de la batalla contra el crimen organizado. Cuesta trabajo en Los Pinos admitir que la guerra contra el narcotráfico ya escaló hasta toparse con una narcoguerrilla como la que enfrentó Colombia 2 décadas atrás. Son forajidos que toman por asalto cuarteles militares y policíacos, maleantes que emboscan, asesinan y mutilan a uniformados para demostrar que lo institucional está sucumbiendo ante lo criminal. Por eso, los tutas de los cárteles se atreven desde Michoacán a proponer diálogos y pactos nacionales, porque ya lo hicieron en San Pedro Garza García, y no son habladas de un candidato. Es el municipio más próspero de México, donde esta semana el ejército detuvo a 19 policías que se confesaron al servicio del cártel de los Ventral Neiva. Confesiones que ratificaron lo que su alcalde electo, Mauricio Fernández, dijera hace un mes, que la paz del municipio está fincada en los acuerdos con un cártel que los cuida, por encima de sus policías, para que no les toquen a sus familias. Si eso sucede en el panista San Pedro, ¿por qué no puede ampliarse a Michoacán o a todo México?, se preguntan los demás cárteles. Y en esa candente arena de una política nacional desarticulada y un galopante narcotráfico, el manejo torpe de una política económica magnifica en México la de por sí severa crisis global. Sobran pues los motivos para que Felipe Calderón viva la soledad de la presidencia. Una soledad que parece no mitigarse con la elevada popularidad de las encuestas personales, que se topan luego con la realidad de un rechazo a su partido a la hora de votar. Personaje cabalga en Los Pinos. Es el presidente solitario, un mandatario a quien la soledad de su despacho cada día le pesa más. El despertar a la nueva realidad política nacional después de las elecciones del 5 de julio está resultando un trago muy amargo para Felipe Calderón. Y es que quizá nunca antes un presidente mexicano post-revolucionario había tenido ante sí tantos malhechores. Son rufianes políticos, económicos y de seguridad, nacionales y extranjeros, que necesitará combatir o hacerlos sus aliados si desea llevar a buen término su sexenio. Confiando que cabalga en el potro blanco de su buena voluntad,
El presidente enfrenta hoy una marcada ausencia de eficientes operadores políticos. Se le fueron los más cercanos y no existe capacidad de reemplazo. Los letreros de "Se busca" dominan la postería de la casa presidencial. El llano político es tan árido y los inseparables toros, los amigos que todavía cabalgan a su lado, lucen tan frágiles que el mandatario no termina de convencerse del rumbo que deberá dar a los urgentes cambios en el gabinete. Para colmo, el presidente padece una doble soledad por la rebelión interna en su convulsionado y fracturado partido. Un PAN que no acierta a reagruparse en torno al presidente después del golpe electoral, que les redujo a la mitad las balas de plata de las que disponen para disparar en el Congreso. Y los que podrían convertirse en aliados presidenciales en la lucha contra la crisis económica, el desempleo, la desigualdad, la inseguridad y el narcotráfico, libran sus cruentas luchas y sus propios tiroteos. El PRI, el factor indispensable para consumar la última mitad de su administración, amenaza con fracturarse como consecuencia de la antropofagia política en el reparto del inmenso poder adquirido el 5 de julio, un duelo como el de 2003. Y el PRD todavía no se recupera del saqueo moral que le dejó la balacera de Iztapalapa con el trauma post-Juanito, que tiene un fuego cruzado de todos contra todos. Intentan salvar y conservar un botín que parece no traer mucho en las alforjas. Menos aún después del hallazgo postelectoral de que el hermano del gobernador perredista, Leonel Godoy, está al servicio del cártel de la familia. La soledad es más dolorosa todavía cuando se cuentan los cadáveres de policías y soldados que caen abatidos en el campo de la batalla contra el crimen organizado. Cuesta trabajo en Los Pinos admitir que la guerra contra el narcotráfico ya escaló hasta toparse con una narcoguerrilla como la que enfrentó Colombia 2 décadas atrás. Son forajidos que toman por asalto cuarteles militares y policíacos, maleantes que emboscan, asesinan y mutilan a uniformados para demostrar que lo institucional está sucumbiendo ante lo criminal. Por eso, los tutas de los cárteles se atreven desde Michoacán a proponer diálogos y pactos nacionales, porque ya lo hicieron en San Pedro Garza García, y no son habladas de un candidato. Es el municipio más próspero de México, donde esta semana el ejército detuvo a 19 policías que se confesaron al servicio del cártel de los Ventral Neiva. Confesiones que ratificaron lo que su alcalde electo, Mauricio Fernández, dijera hace un mes, que la paz del municipio está fincada en los acuerdos con un cártel que los cuida, por encima de sus policías, para que no les toquen a sus familias. Si eso sucede en el panista San Pedro, ¿por qué no puede ampliarse a Michoacán o a todo México?, se preguntan los demás cárteles. Y en esa candente arena de una política nacional desarticulada y un galopante narcotráfico, el manejo torpe de una política económica magnifica en México la de por sí severa crisis global. Sobran pues los motivos para que Felipe Calderón viva la soledad de la presidencia. Una soledad que parece no mitigarse con la elevada popularidad de las encuestas personales, que se topan luego con la realidad de un rechazo a su partido a la hora de votar. Mientras que el gobierno de Felipe Calderón inicia una etapa dura para llegar a acuerdos en la próxima legislatura, el expresidente Vicente Fox no deja de meter la pata y busca a toda costa seguir con los reflectores nacionales. Después de casi 3 años de su salida de Los Pinos, no se quiere dar por aludido e inventa lo que puede con tal de regresar a esas luces. Hoy el tema no es menor y regresa por la vía de una boda más. Pero esa boda es religiosa y no sería de llamar la atención si no es porque se brincó todas las trancas, aunque las instituciones religiosas no quieran hablar del tema. Los datos duros dicen que en 120 minutos logró todas las aprobaciones que cualquier mortal no logra en menos de un mes, siendo todavía muy noble, pero que en realidad toman más tiempo los trámites religiosos, inclusive las pláticas que uno debe tomar. ¿Las tomaría Vicente Fox? Por otro lado, una vez más, el señor Fox y Marta vuelven al mundo de la provocación, en un momento súper complicado para las dos instituciones a las cuales pertenecen, la Iglesia Católica y el Partido Acción Nacional. Ambos han estado envueltos en escándalos graves y tienen mucho que aclarar como para que ahora tengan que salir a dar frente a un tema más. ¿Qué pasó con la boda de los Fox? ¿Cómo lograron los permisos que nadie sabía que tenían en menos de 120 minutos? Y además, ¿cómo hacerle sin dejar constancia? Pues todo se arregló por la vía telefónica. Triste mensaje deja ahora no solo el expresidente Fox, sino la Iglesia Católica. Ahora sí surge de nuevo la pregunta de aquel programa televisivo de hace muchos años que decía, ¿qué nos pasa? Amigos y amigas, pues de esta manera llegamos al final de nuestra edición de este día. Qué bueno que nos acompañaron en este domingo, ojalá que en la próxima ocasión
también quieran estar con nosotros. Les reitero el saludo cordial del licenciado Rafael Herrera Piedra y a ustedes les deseo que este día y toda la semana sea para ustedes excelente.